El inicio del diálogo propuesto por el gobierno ha estado matizado por declaraciones de funcionarios del Ejecutivo y del propio presidente de la República, anticipando que se debatirá con quienes quieran hacerlo de buena fe. Este anuncio previo ha merecido diversas lecturas de los actores políticos y sociales, algunos de ellos interesados en el diálogo, pero con condiciones, frente a otros que de forma terminante han anticipado que no tienen interés en participar. Este es el tema de nuestra siguiente entrevista. Milton Gualán, expresidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Zamora Chinchipe, exdirector provincial del Movimiento Popular Democrático en Zamora Chinchipe, asambleísta de Zamora Chinchipe por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas. Asambleísta, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, muy buenas tardes, pueblo ecuatoriano. Gracias por la gentileza. ¿La Unidad Plurinacional de las Izquierdas va a participar en el diálogo o no? Hemos escuchado que el gobierno nacional ha hecho un llamado al diálogo nacional. Pero sin embargo también vemos que trata de imponer, trata de elegir cómo va a ser el diálogo. En ese sentido no podemos conversar. El ministro Espinosa, recordemos el día de ayer en una entrevista dijo de que no pueden dialogar con la FESE, no dialogará con la UNE, no dialogará con algunas organizaciones sociales. Entonces, con esos condicionamientos es muy difícil que este diálogo que está llamando el gobierno nacional se vaya a dar definitivamente. Ante esas medidas, nosotros seguiremos haciendo el uso de nuestro legítimo derecho, que es la resistencia en las calles, acogiendo el artículo 98 de la Constitución. Pero, asambleísta, lo que se ha dicho desde el gobierno es que se busca dialogar con aquellos que quieran hacerlo de buena fe. ¿Cómo entienden ustedes esto? Mira, las organizaciones sociales y sobre todo de manera particular a la organización que yo pertenezco, siempre hemos estado llamando al diálogo, siempre hemos estado con propuestas para debatir, pero sin embargo el gobierno nacional, como son planteamientos que vienen desde la oposición, entonces no ha recibido nuestros planteamientos. En la Asamblea Nacional, aquí las únicas propuestas que son recogidas, si se puede llamar, porque simplemente lo que hacen es recoger los planteamientos desde el Ejecutivo y aprobar aquí. Cuando nosotros hemos planteado propuestas, no han sido escuchadas. O sea, entonces nunca dio apertura al diálogo. Lo que Correa siempre ha tratado de imponer es con la prepotencia, con el autoritarismo, y a los que quienes pensamos diferente, a perseguir, a llamar de terrorismo y sabotaje, a enjuiciar. Eso ha sido la cantaleta de Rafael Correa. Pero, asambleísta, ¿no será que las propuestas que han sido presentadas, por ejemplo, por sectores de la oposición, no han sido debidamente sustentadas, argumentadas, como para que efectivamente se les dé paso? De ninguna manera. Nosotros hemos hecho planteamientos claros. Mira, ejemplos particulares. Yo he presentado 3 proyectos de reforma aquí en la Asamblea Nacional. ¿A qué cuerpos normativos? Bueno, yo he presentado un proyecto de reforma primeramente a la ley de la seguridad vial, con la finalidad, a la ley de tránsito. A la ley de tránsito, con la finalidad de que los estudiantes universitarios accedan a la tarifa preferencial, al 50% del pasaje, con argumentos sustentables. ¿Qué pasó con ese proyecto? Viendo las experiencias que se están realizando en algunos otros países que ya han implementado esta tarifa preferencial. ¿Qué pasó con ese Pero proyecto? sin embargo, el CAL lo calificó y remitió a la comisión. Sin embargo, luego no se ha convocado para continuar con el debate. Ese proyecto de ley está paralizado. Está dentro de la comisión. Está ya dentro de la ¿Cuáles son los otros 2 temas que usted ha presentado? De igual manera, nosotros planteamos la reforma a la ley del COTAD. Tampoco me ha llamado para sustentar esa propuesta. También presenté un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior con la finalidad de garantizar la educación, el libre ingreso a la educación a nuestros jóvenes. No puede ser de que hoy en el país más de 500,000 de estudiantes no tengan acceso a la universidad y sin embargo el gobierno nacional dice que estamos viviendo la excelencia educativa. Ahora, ¿cómo entiende usted, cómo interpreta usted, cuál es su valoración cuando el Ejecutivo, efectivamente la víspera, el ministro de Educación, en una intervención con los medios, afirmó que el gobierno no va a dialogar ni con la UNE ni con la FESE? ¿Por qué cree usted que se produce esta negativa del señor ministro de dialogar con estos 2 gremios? Porque estas organizaciones siempre han levantado su voz
y han tratado de hacer entender al país de lo mal que está trabajando Rafael Correa, dando propuestas obviamente, pero sin embargo ha tomado como rencor a estas organizaciones y dice que no quiere conversar con estos sectores. Pero ¿de qué manera se ha procurado dar a entender al país esto que usted menciona, asambleísta? Porque desde el gobierno, por ejemplo, se ha cuestionado precisamente estas medidas de protesta que han derivado en actos violentos. ¿Hasta qué punto se justifica? La UNE, por ejemplo, planteó un proyecto de reforma a la ley con iniciativa popular con más de 75,000 firmas, pero sin embargo esa ley no ha sido debatido hasta el día de hoy. Están archivadas en la Asamblea Nacional. Los estudiantes secundarios han hecho planteamientos para tratar de garantizar el libre ingreso a la universidad. Tampoco han sido escuchados. Entonces, eso ha sido la táctica del gobierno nacional. ¿Pero qué decir Simplemente cuando, por ejemplo, el gobierno nacional trata de imponer su criterio y no escucha a los demás. Recordemos que en democracia hay espacio para el debate, hay espacio para la crítica, pero sin embargo hoy esto no se ve evidenciado. Y también hay espacio y debe haber espacio para la protesta. De hecho, la protesta es legítima. El tema es cómo diferenciar la protesta legítima de aquella violenta. Y pongo como ejemplo lo que ha pasado en los últimos días en las inmediaciones del Colegio Nacional Mejía de Quito, donde un grupo de estudiantes incendió, por ejemplo, la motocicleta de un policía. ¿Cómo entender eso? ¿Qué lectura le da usted a eso? Estas medidas y las medidas que estamos viviendo también en el país, en la mayoría de las provincias del país ya se han levantado, se han movilizado en contra de las políticas antipopulares implementadas por Rafael Correa. Son precisamente porque no recogen los argumentos, las aspiraciones justas de cada uno de estos sectores. ¿Pero se justifica que estudiantes incendien la motocicleta de un policía? Que agredan a los policías Los también. estudiantes y todos los sectores tienen el legítimo derecho de movilizar, de expresar su rechazo. Bueno, las cuestiones que hayan sobrepasado, para eso están las entidades competentes para hacer las debidas investigaciones. Pero resulta que los detienen y se dice que hay, digamos, un estado represor porque son justamente detenidos y están siendo procesados por haber incendiado la motocicleta de un policía e inmediatamente se dice que hay una persecución política contra esos estudiantes. ¿Cómo entender aquello? Reitero, que tienen que hacer las investigaciones correspondientes, porque hay versiones de padres de familia, de familiares de uno de los detenidos, que dicen que ni siquiera han estado en la movilización, que simplemente han estado transitando por esa calle y les han detenido. La policía detuvo a quienes alcanzó coger. Entonces esas medidas pues no está correcto, no está bien. Tienen que hacer las investigaciones y dar con los responsables. Pero está bien que tienen que asumir sus responsabilidades si se han actuado en esa manera. Pero ¿por qué no sencillamente protestar de manera pacífica, siendo que estos actos de protesta son legítimos? Se lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Distintas acciones han existido. Las acciones que ha hecho los frentes Frente Popular, la UNE, la CONAI, la Ecuarunari, siempre han sido movilizaciones pacíficas. Quien ha llegado finalmente a incitar a los desmanes ha sido la Policía Nacional. Recordemos una movilización, una marcha que hicieron estos sectores. Arribaron a la Plaza Santo Domingo, pero sin embargo ni siquiera dejaron terminar el acto, las intervenciones de los dirigentes, y la policía lo que hizo es despojar con gas todo eso. Entonces la represión viene desde el gobierno nacional, la represión viene desde la fuerza pública. Asambleísta, en resumidas cuentas, ustedes no participarían en este diálogo. No participaremos en estos diálogos. Esa es una decisión terminante. Con imposición. Están tratando de imponer. Simplemente hoy están tratando de apaciguar el panorama por la Avenida del Papa, como decir de que silencio cuando hay visitantes, y luego estoy seguro, espero equivocarme, regresará a la misma actitud prepotente, autoritario que ha venido desarrollando Rafael Correa. Brevemente y para finalizar, asambleísta, usted al inicio mencionaba que van a hacer uso del derecho a la resistencia. ¿Qué significará esto? El pueblo ecuatoriano, las organizaciones sociales como la CONAI, la Ecuarunari, Frente Popular, UGT, han convocado a un gran paro nacional. Entonces ese paro nacional está en marcha
y ellos han planteado, han dicho de que ese paro va porque va. Asambleísta Hualán, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. El asambleísta Milton Hualán, asambleísta por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, con su visión en torno al diálogo nacional por la equidad y la justicia social convocado por el gobierno nacional, al cual ha dicho no participará este sector de oposición en este caso y se mantendrán participando en estas movilizaciones en contra de las decisiones gubernamentales.